estoy aquí en Medjugorje, estoy con... ¿Cómo te llamas? María Jesús. María Jesús, ¿De dónde vienes? del País Vasco, cerca de Francia, cerca de San Sebastián, que muchos conocerán San Sebastián. San Sebastián. Sí, he venido pues por un grupo y es justo a unos kilómetros de Francia. Estamos en el norte de España, en la frontera, en el Cantábrico. Increíble. Sí. ¿Y primera vez por ti aquí en Medjugorje? Sí, sí, es la primera vez. Me habían hablado, una amiga me decía que esto era, o sea, el top, el espectacular. Yo estaba siempre acostumbrada a Fátima. Fátima y Lourdes. Lourdes nos queda muy cerca, a 2 horas. Y entonces Fátima, todos los 13 de octubre, el día grande del sol, del milagro del sol, iba siempre 23 años a Fátima. ¿Sí? Y esta vez, pues la Virgen me ha puesto aquí. Y una amiga es que yo voy a la alabanza eucarística en San Sebastián, y una amiga que vino en julio, ella es colombiana, y esta vez, claro, todos los domingos a la tarde vamos, yo llevo el coche y unas amigas, no podemos venir porque María Jesús no va a faltar el domingo. ¿Y a dónde va así? Pues a Medjugorje. He estado, de veras te digo, me decía, venga a orar y orar a la Virgen para que te pusiese en Medjugorje desde julio. Y aquí estoy. Sí, es especial. Muy feliz, ¿no? Sí, mi amiga esta, que es muy espiritual, me decía que esto es el top, o sea, para ella la cumbre de todas las peregrinaciones marianas. Y sí, veo que es un pueblo muy religioso, muy religioso. Y no me extraña que la Virgen les haya regalado tantas apariciones, porque tener una misa todos los días en esta parroquia, porque ahora hay pocas peregrinaciones, es noviembre, pero se llena hasta atrás, es una maravilla verlo, el fervor que tienen. 2 rosarios antes de una misa, eso en el País Vasco, porque el País Vasco antes fue muy religioso. No había familia que no tuviese sacerdote, monjas, religiosos, pero ahora el demonio todo lo ha barrido. Y ver aquí 2 rosarios antes de misa, como pidió la Virgen. Luego la misa solemne y otro rosario que la Virgen pidió, por lo visto aquí, hacer 3 rosarios. Y 17 sacerdotes en el altar, franciscanos, que veo que aquí los franciscanos tienen mucho peso y también fama, que se lo han ganado, porque hace 2 días estuvimos aquí en un pueblecito donde hay un convento franciscano que en tiempos de la Guerra Mundial mataron, justo en el año 42, mataron a 2 frailes, pero en el 45, justo en ese mismo convento, mataron a 30 franciscanos. Y en total, los comunistas. Y en la Guerra Mundial, 66 de esta zona, frailes franciscanos. Luego, escondiéndose en tiempos del comunismo, misas en casa, tenían un refugio hecho en la roca dentro, en el jardín, como refugio antiaéreo, pero después, cuando vino el comunismo, se convirtió en un seminario y además estudiando sin perder ninguna hora con velas dentro de esa cueva. O sea, es un fervor, una fe que yo suelo pedir a la Virgen que esa fe que teníamos antes en el País Vasco vuelva otra vez. Y también toda España, todo Sí, Alemania, sí, toda España, toda porque Europa, antes España ha sido tierra de evangelización, ha sido tierra, y además una vez dijo Benedicto XVI, el Papa Benedicto XVI, que el demonio ataca especialmente, dijo, a los mejores, y por eso España, que sin la guerra del 36, bueno, además no el 36, el 31 ya habían empezado por el odio religioso a quemar iglesias, a matar sacerdotes y gente religiosa, en el 31. Y luego del 36 al 39 ya estalló la guerra y entonces también hubo más. Pero la gente no se da cuenta de eso, que empezó en el 31 el odio religioso. Y es el demonio que actúa. Al final, en todo es el demonio, que muchos no creen, pero es dogma de fe y además existe de verdad. Anticristo. Sí, y claro, y también tierra de evangelización, llevaron la palabra del Señor a toda América. Y que hubo también, como muchas veces la fama que se le da en esa evangelización, los norteamericanos metieron a los pocos indios que dejaron en reservas indias,
En el sur fue misas en idiomas maternos de allí, lenguas indígenas, un mestizaje que eso no se dice. Muchas veces también hay una publicidad y un cambiar la historia y todo atacando, escondiendo lo bueno. Muchas cosas se hacen esconder lo bueno y sacar unos detalles que se han hecho mal, por supuesto, en todas conquistas hay opresión, pero es también todo lo bueno que se ha hecho se esconde. El demonio trabaja muy bien y luego todo lo demás es porque un fraile, según contaron unos historiadores mexicanos, vino con una nota de unas quejas de algunos abusos y esa hoja la convirtieron en 14 hojas en Flandes, porque odiaban el reino de España, porque era dominio también de Flandes, era español. Entonces toda la historia en realidad se da la vuelta y se saca lo malo y porque es católica también el demonio, porque con Norteamérica, que es protestante anglicana, nadie se mete, siempre son bien considerados, y si nosotros hubiéramos hecho lo que hicieron ellos en las reservas indígenas indios, porque sé de los jesuitas, yo vivo cerca de la Compañía de Jesús en la casa natal de Loyola, y si supieran que ahora hay jesuitas llevando reservas indias, que hay mucho alcoholismo, hay mucha desesperación, hay jesuitas ayudando allí, no anglicanos, no, ellos, o sea, conquistaron toda Norteamérica y la parte de Canadá y Francia, pero al final, en la historia, verdaderamente, viéndolo en conjunto, el bien que se ha hecho es desde el catolicismo, creo yo, o sea, es sin duda, porque sí, porque en las reservas indias lo que ahora hay jesuitas, o sea, no hay otras religiones, o sea, los que ayudan en verdad al final son los frailes religiosos, jesuitas, dominicos, agustinos, o sea, todo lo católico. En el fondo, si se mira bien la historia, habría que elogiar todo lo que se ha hecho en Sudamérica y México, eso se esconde y se engrandece el otro que generalmente ha hecho las cosas bastante mal, o sea, hablando claro, ¿no? Yo es lo que veo. Y aquí es la fe tremenda que hay, es lo que me ha impactado. La fe que ya quisiera, yo pido también por familiares míos que no son de fe. Nosotros hemos sido siempre, en mi casa también había 2 sacerdotes, hermanos de mi abuela, había monjas religiosos, pero hemos mantenido la fe, pero alrededor también parientes, tíos, primos, que lo han dejado. Y siempre oro por ellos. Y yo llevo este año, ha sido especial porque me prejubilé, tenía oportunidad de prejubilarme a los 60, y entonces pensé, me dedicaré a la oración por todos, porque bueno, vienen tiempos difíciles, eso es verdad, y cada vez peores, eso la Virgen ya está avisando. Entonces pensé, bueno, voy a orar en Loyola, porque yo vivo al lado de Loyola, de la casa natal de San Ignacio. Voy a orar mañana y tarde, misa diaria, yo siempre llevo años de misa diaria, 20 años sí, y entonces pensaba, voy a orar más. Pero lo que no pensaba es que la Virgen me pondría este año de varias peregrinaciones que he hecho, también he ido a Jerusalén, que he ido varias veces a Jerusalén, y le agradezco a la Virgen todo este año. Creo que nos está preparando para luego. Y además, esto ha sido el final en noviembre, lo que no me esperaba, porque también estuve en Fátima, estuve en Umbe, que lo tengo a 1 hora en coche, Umbe, que es un sitio también donde apareció la Virgen, y eso también lo he conocido ahora. O sea, este año ha sido todos sitios marianos, hasta Medjugorje ya al final. Wow. Yo creo que ya con esto, pero bueno, es un poco especial para ti aquí, el lugar que te ha gustado más. Me ha gustado el Križevák. El Križevák le tengo ahora un especial cariño porque no pensaba que podría hacerlo, pero mi amigo, que le conocí en Nazaret, en Jerusalén, el que le entrevistó ayer, pues, a ver cómo le explico, me decían, pues subía descalzo, y el Križevák es todo roca, y además algunas muy... Al principio, la primera y segunda estación es lo más duro porque hay mucha piedra suelta, eso duele. Entonces pensaba, ¿lo podré hacer descalza por todos mis parientes y mis hijos también? Porque estos jóvenes no van a misa, aunque hayan sido educados, y pensé, bueno, merece hacer por ellos.
Y ayer, teníamos que ir ayer al Križevák, y me desperté a las 5 de la mañana, lo que normalmente no hago. Y no sé, sentía como que dentro de mi corazón la Virgen ponía que reza el rosario, ¿no? O sea, sentía, Maje, reza. Entonces, como la Virgen pidió aquí, recé 2 rosarios, a las 5 ya los 2 rosarios para prepararme para subir al Križevák. Entonces me quité las zapatillas y con los amigos y pensé, wow, al principio era la primera estación, además nunca andas descalza, la piel es fina, o sea, no estás acostumbrada. Y luego pensé, bueno, intentaré más, o sea, seguiré. Y además me dijo, un amigo me dijo, ¿no sería mejor que te pusieses las zapatillas igual? No, pensé, no, aguantaré. Y luego ya, despacito, después hay algunas rocas que son más grandes, pulidas, entonces subes mejor, pero con un bastón de estos de monte es necesario, y subí hasta arriba. Allí me encontré también con una chica madrileña y un grupo de amigos suyos, colombiano, y una guía que era de aquí, de Bosnia, Herzegovina, y ella hablaba español y me dijo, la costumbre es subir descalzo, los locales subir descalzo y bajas ya con botas, no tienes por qué bajar descalza. Y estaba dudando qué hacer, porque ya los pies estaban doloridos. Y pensé, bueno, me acordé de 2 primos míos, que son 2 años mayor que yo, y que ellos sí están muy alejados, muy fríos en cuanto a fe y en cuanto a iglesia, no quieren saber nada. Y pensé, bueno, la bajada es fuerte, pero ellos también son fuertes, son fuertes en cuanto a no querer la fe, ¿no? Entonces pensé, bueno, merece. Por ellos y por más parientes y más cosas también pensé, bueno, más amigos y demás también, y más cosillas, pero lo primero fue el detalle de esos 2 primos que son hermanos, son los únicos primos que tengo por parte de mi madre, y entonces pensé, lo hago, poquito a poquito, no mirando, porque ni se puede mirar a las esquinas, porque si no te caes, es piedra continua y además es todo encarpado. Bueno, pues al final, despacito, llegué. Para mí ha sido una felicidad. Tengo los pies hinchados, o sea, tengo doloridos, pero bueno, sea todo para que la Virgen toque esos corazones. Y esa alegría de haber hecho la guía, teníamos una guía que ayer tuvo que ir a Italia por un tema familiar, y le dije que le mandaría un mensaje de a ver si había logrado o no. Y me decía, sí, la Virgen es lo que pide, sacrificio y oración. Sacrificio y oración por todos los que nos rezan, no tienen además quien les rece, y entonces con ese sacrificio y oración, porque ella también lo hizo descalza para la conversión de sus padres. Ella es muy religiosa, es guía aquí, es argentina, y además se le veía mucha fe en la forma de hablar, o sea, tenía una gracia especial, ella le veía muy especial. Y en la víspera me dijo, yo creo que puedes hacerlo, y bueno, eso también me animó. Entonces ya a la noche le puse un WhatsApp diciéndole de que sí había subido. Traje además un bálsamo de estos de muscular relajante, por si acaso, que es hecho en un monasterio francés, lo compré en Lourdes, y para cuando te cansas pensé, bueno, si es que subo el monte voy a llevar, y es un calmante muscular con propóleo, pero hecho en un monasterio francés, y es una tienda especial en Francia, o en Lourdes, y entonces providencialmente lo traje. Ayer ya pues lo di, y luego le di gracias a la Virgen. A la tarde estuvimos en misa, los 2 rosarios, después en la misa solemne. Es maravilloso ver el fervor que tienen aquí, porque hay pocos peregrinos en noviembre, hay pocos, lo que se llena, no es que estuviesen peregrinos, es que la gente local, hasta atrás, una misa además que allí dirían, Dios mío, una homilía de 20-25 minutos, para unos es esto, por favor, como diciendo, déjalo, ¿no? Y entonces verlo y que rezan de esa manera, y después un tercer rosario, como pidió la Virgen 3, y un fraile franciscano joven llevaba ese tercer rosario. Alguna gente se salió, pero todavía había gente en la iglesia, y había en la esquinita un sacerdote que era obispo, un mayor, y luego nos bendijo a todos. Al final, todos nos pusimos ahí en fila enfrente del altar y nos bendijo. Y pensé, eso es un regalo de la Virgen ya, la bendición final después de subir al Križevák.
Y casualidad, bueno, casualidad, providencia, que ahora hoy vamos a salir pronto, hemos desayunado aquí, y en la esquina del comedor ha venido ese obispo con un señor, estaban tomando un café, y luego él nos ha saludado de lejos, nos ha saludado, y nos ha venido y nos ha dado otra vez la bendición para el viaje, y claro, primero le hablaba en inglés, y cuando éramos allí de España y tal, sí, me ha dicho, yo soy español, porque estuve 12 años en Colombia, hablaba muy bien el español, y bueno, le hemos agradecido también la bendición, y yo creo que es regalo de la Virgen el de ayer, sí, ayer también a la noche. Del Vaticano. Ese, ¿cómo se llama? Porque no le he preguntado el nombre y me ha quedado... Aldo Cavalli. Sí, es el visitador del Vaticano. El que dijeron que aquí iba... ¿Qué pasa aquí? Es que dijeron que habían mandado un sacerdote, un obispo para estudiar el tema de Medjugorje. Sí, pues ideal, la Virgen, yo creo que la Virgen ha puesto, por supuesto, la persona correcta, porque es un hombre santo, parece santo, humilde. Ayer también en el altar solo se quedó él en una esquina, y luego el fraile con el rosario y luego la gente bendiciendo, o sea, se le veía una humildad, no sé, es muy especial. Me ha gustado mucho ese obispo, Aldo Cavalli. Pues gracias a ti, porque luego he pensado, no le he preguntado el nombre, y habla perfecto español, también inglés, y pues así, es el viaje muy especial, es un regalo de la Virgen. Tengo una amiga que vamos a misa juntas, es muy espiritual ella, y me decía, porque estuvo en Fátima, pero ahora no ha podido venir, y me decía, yo tengo esto en la cumbre de mis peregrinaciones, pero ella no ha podido por otros temas, y pensaba, bueno, por ella también, y bueno, le agradezco a la Virgen todo lo que ha hecho, y ahora, como me decía nuestra guía, que ahora nos ha dado todo esto también, y con ese mensaje de sacrificio y oración para los que tenemos alrededor, que va a ser un llamado para siguientes trabajos, para más proyectos que vamos a tener en adelante. Y la Virgen también actúa, y bueno, que yo suelo pedir Señor, que acierte tu voluntad, que sepa discernir, y que con ello pueda hacer algo, o sea, lo que quiera, Señor. Luego también en la alabanza eucarística que suelo oír, es una maravilla, yo lo descubrí hace 3 años, no fallo. Ayer, que era domingo, fallé solo porque estaba aquí, además Cristo Rey, y entonces también con la custodia encima, y te da mensajes maravillosos el Señor. Y una vez en la alabanza me dijo, quiero que seas totalmente mía, quiero que trabajes para mí, me dijo, y otras cosas más. Y entonces, bueno, yo digo, Señor, que si quieres que haga algo, si eso, pues dame discernimiento, que acierte tu voluntad, que sepa qué hacer en estos tiempos oscuros que van a venir ahora. También, pero la Virgen dice al final, ella va a reinar, su corazón va a ganar, vamos a estar en un tiempo muy lindo. Pasamos como es un nacimiento de un chico, una niña, un niño. Ahora, paso a paso. Ella quiere que nosotros vivimos en la divina voluntad. Tú has dicho que quieres hacer la divina. Tú has hecho la experiencia cuando estás en la divina voluntad, que estás en el paz, en la alegría, y cuando no estás en la divina voluntad estás perturbado. Sí. Eso sí es. Sí, te da la Virgen, la oración, el rezo. Todo este mundo, cuando estás en gracia a Dios, cuando vas a misa, cuando oras, eso es una paz interior que te da un gozo, es un gozo que dura. O sea, eso sí tienes experiencia, porque en las alabanzas eucarísticas, todo ese tiempo que le dedicas al Señor, luego cuando ves esto, aquí también, todas estas misas tan fervorosas, es como si estuvieses en la antesala del cielo. Eso es un gozo que la gente debería de experimentar, el acercarse a Dios, porque a veces muchas cosas de este mundo, preocupaciones, prisas, nervios, situaciones igual difíciles, pero hay que tener a qué agarrarse. Esa fe
porque yo le oía a uno, luego cuando mueras al hoyo, pero por Dios, si uno hace un viaje, cuando va, tiene un destino, no empiezas un viaje para no ir a ninguna parte. O sea, todo esto es un viaje, la vida es un viaje. Hasta Dios, ¿no? Hasta Dios, porque tú coges un autobús, vas y vas para no ir a ningún lado, o sea, todo viaje, todo coche o tren o tranvía es para llegar a algún sitio. Y como una vez leí en un libro que me dio un jesuita de Loyola para leer, y era el credo para gente un poco escéptica, o creyentes un poco escépticos, o escépticos un poco creyentes, y me gustó un detalle, era, por ejemplo, en un momento del credo explicaba, tú estás dentro del seno materno, va creciendo, estás bien, estás calentito y tal, pero no tienes miedo o no quieres salir o no sabes lo que hay fuera. Y entonces te abres a un mundo mejor que el seno materno, que al final, si seguirías ahí, te morirías. O sea, sales a la vida, a esta vida, a este mundo que conocemos, y después, en la muerte, cuando todo el mundo se asusta, todo el mundo trae su respeto a la muerte, allí ese jesuita ponía en ese libro que en ese momento de la muerte pasas a otro mundo mejor. Es como del seno materno a esta tierra, de esta tierra a otro mundo todavía mejor. O sea, que hay que confiar en Dios, que Dios te da ese mundo mejor, pero que tienes que tener esa tranquilidad de la muerte, pero si estás en Dios y además, y aunque hayas vivido malamente, aunque hayas tenido muchas cosas, el demonio actúa, el demonio te hace recordar, el demonio igual dice, esto, tú tal, eres mal. O sea, hay gente que se ha arrepentido, hay gente y les vuelve a recordar todo el pasado, pero Dios perdona hasta lo más grande, solo que si te acercas a Él, Él te da, aunque sea en el último minuto, como Dimas en la cruz. Él le dijo, acuérdate de mí. Entonces ya se ganó el cielo el primer canonizado. Entonces es eso, que ya pasas al otro mundo, hasta en los últimos minutos te lo puedes ganar. Pero esa confianza de, voy a pasar a un mundo mejor. O por lo menos, aunque uno no cree, yo digo, acércate al Señor, lee, ora, acércate al sagrario, aunque sea 5 minutos. Una vez. ¿Sabes? Mucha gente piensa que Dios Padre es un viejo hombre enervado que quiere meternos al infierno. No, es no. Es el infierno. El infierno, muchos decían, no, castigos, tal, la Iglesia pone eso. No. El infierno existe, claro que, y además es dogma de fe. El infierno existe porque tú libremente, yo una vez estuve discutiendo con un jesuita. No es que todos vayamos al cielo porque el Señor ha muerto en la cruz, sí, ha muerto en la cruz por todos, pero nos ha abierto la puerta del cielo. No nos ha metido a todos, nos ha abierto la puerta que estaba cerrada por el pecado original. Estaba cerrada esa puerta. Con ese sacrificio lo ha abierto. Entonces, nosotros tenemos que poner algo de nuestra parte y querer entrar a esa puerta. Tú tienes la libertad total, que ni Dios puede entrar en esa libertad. Tú tienes esa libertad total para entrar a esa puerta que ya está abierta, entras tú, o dices, yo no quiero, hay gente que odia al Señor y yo no quiero con Él, entonces sí, entonces tú mismo eliges el infierno. Es distinguir que no es que Dios sea tan malo que ha puesto el infierno, no, los ángeles se rebelaron, le odiaron, fueron en contra de Él, ellos se buscaron el infierno. San Miguel luchó por Dios y hubo esa división de los ángeles, pero nosotros tenemos todo ese calvario, ese sufrimiento que se ve muy bien en la Pasión de Cristo, en la película de Mel Gibson. Todo eso que ha hecho por nosotros, yo lo veo así, para abrir esa puerta del cielo y luego podamos entrar. Yo he estado en Jerusalén varias veces, el Santo Sepulcro para mí es espectacular. Abren a las 4:30 de la mañana cuando no hay gente, es maravilloso. Yo cuando en las peregrinaciones dormían, algunos amigos íbamos a las 4:30 de la mañana a orar allí. Y una vez tuvimos el regalo, en 2 ocasiones, el de que dentro de la tumba, que es dificilísimo, en la misma tumba del Señor, hay cámara y antecámara, 12 personas, misa dentro. Eso es inolvidable. Y allí el Gólgota también, que las piedras están gastadas de tantos peregrinos. Entonces, estar en el Gólgota, estar todos los días que estás en Jerusalén a las 4:30, de 4:30 a 6:30, y luego desayunar, es espectacular. Y luego
el día de la Divina Misericordia, que se fueron los ortodoxos porque era su hora, de horas tienen cada uno su tiempo en la tumba, estuvimos dentro con un sacerdote polaco que nos dio la misa en inglés, y algunos eran sudamericanos que habíamos coincidido, y nosotros el grupo, o sea, fue providencial, 12 personas, y junto a mí, primero estuvo hablándome un italiano que se llamaba Stefano, de 30 y pocos años, y lo que es la providencia, él me contó, me dijo primero, ¿qué pasa y tal? ¿No? Y había un fraile, Alejandro, me acuerdo, me dijo, los ortodoxos se han ido. De aquí a media hora te llamaré, porque ya me veía todos los días allí, y luego estate junto a la tumba, me dijo, porque claro, él sabía, cuando los ortodoxos se van, la misa dentro, gracias a él. Y luego le comenté al italiano como me había dicho que esperar, y él se pegó a mí, o sea, pensaba, bueno, con estos entraré. Pues él también entró conmigo, el italiano Stefano. Y en esa ocasión, porque he ido 2 veces dentro de la tumba, era en italiano la misa. Y el Evangelio fue ese relato en que están en la barca pescando después de que Jesús ya ha resucitado. De lejos Juan distingue, es el Señor. Cuando le dice a Pedro, es el Señor, el único que le distingue. Entonces Pedro salta al agua y va nadando hacia él. Y cuando salimos de la misa, me dijo Stefano, me dijo este italiano, con ese mismo Evangelio me convertí. Cuando San Pedro saltó al agua hacia el Señor, yo salté con ese Evangelio hacia él. Y fue providencial que se uniera a nosotros a las 5:15, porque yo estaba desde las 4:30 allí, a las 5:15 entró a la tumba con nosotros y la misa dentro de la tumba, y le tocó el mismo Evangelio con el que se convirtió. Son cosas que no te olvidas. Dios, coincidencias, sí, ¿no? Sí, coincidencias, y se llamaba Stefano. Y luego íbamos juntos a la salida en la parte vieja de Jerusalén, se acordó que se le olvidó la mochila en el Santo Sepulcro y volvió y nos despedimos. Pero son detalles que no olvidas, ¿no? Son cosas de Dios, ¿no? Son de Dios, porque que tú tengas un evangelio con el que te convertiste y un día que vas a Jerusalén, que Dios te dé la posibilidad de entrar en la tumba a misa, que es dificilísimo eso. Yo he ido 6 veces a Tierra Santa, 6 veces, y solo 2 veces he ido a misa dentro de la tumba, que ha sido providencia. O sea, es un regalazo, es un regalazo. Yo, en serio, que le agradezco al Señor muchísimo todo lo que nos ha dado. Y yo digo, pues, qué mejor que estar con el Señor, junto al Señor, y en estos tiempos ya, cuando venga el oscuro, también recordar estos momentos maravillosos, porque vendrá todos los tiempos de tribulación, y luego pasan. Claro, hay una purificación también. Europa ha dejado al Señor. Está un tiempo bueno. Sí, otra vez vendrá el tiempo bueno, pero esto es como en la Segunda Guerra Mundial. O sea, ese tiempo de tribulación y purificación, porque Europa ha abandonado al Señor, como Israel abandonaba al Señor, y siempre le venían filisteos, jebuseos, árabes, saduceos, todo el mundo le venían allí a atacar, y sirios y demás. O sea, el secreto está en la divina voluntad. Sí, Debemos estar todos purificados. Es un final bueno para todos que ven este vídeo. Cada uno estamos purificados, ves a tus problemas, preguntas a Dios por qué están estos problemas, cómo puedo subir, cómo vas a pasar los problemas con el Señor, la divina voluntad, ¿no? Diga cada día, cada segundo del día, quiero estar en la divina voluntad. Jesús actúa a través de mí, las soluciones vienen su mismo. Sí. ¿Y qué dices si comparas, ahora estás en la tierra de María aquí? Sí. ¿Qué dices a la bueno, gente, yo siempre, venir aquí? Sí, yo aconsejaría también venir, porque esta amiga mía es muy mariana, y yo le decía, Mariana, aquí la Mariana eres tú, le decía, porque yo soy del Sagrado Corazón, siempre decía Sagrado Corazón, nací delante de la plaza del Sagrado Corazón, cuando me bautizaron me pusieron en el altar del Sagrado Corazón como ofrecimiento. O sea, entonces decía, yo siempre que tengo problemas y eso, decía, Sagrado Corazón de Jesús en vos confío, ¿no? Y decía, jo, que abandonada la tengo a la Virgen. Y mi amiga es la Mariana, y me decía, María Jesús, cuando has ido 23 veces a Fátima, no es que eso quiere decir que eres mariana, me decía, pero ese sentimiento de que más del Sagrado Corazón, pero ahora sí, ahora este año la Virgen me está poniendo en sitios marianos, o sea, en su,
y la quiere- conclusión, Medjugorje. ¿Qué es Medjugorje sí, yo creo que de todas las peregrinaciones que he hecho marianas, de Lourdes, Fátima, Jerusalén, o sea, Jerusalén es Jerusalén, pero esto en cuanto a mariano es especial. Tantas apariciones en el monte Križevák, en el Pobro, en tantos y todavía sigue viniendo en 41 años. Eso mismo indica lo que tiene esta tierra de María. Es muy espectacular. Es para sentir, para que la gente vea lo que es Medjugorje y que merece venir aquí. Sí, sí, es un sitio de mucha fe y mucha santidad. Para mí sí, y además donde se han dado muchos milagros y muchas cosas gracias de la Virgen a la gente. Sí, sí, para mí, yo aconsejaría venir a Medjugorje. Sí, sí, sí. Gracias por esta linda entrevista.